Padre, gracias por esta mañana tan preciosa. Yo pido otra vez tu gracia, Espíritu Santo, para compartir y meditar tu palabra. Ayúdanos, glorifícate, danos entendimiento y humildad para abrazar tu palabra y tu consejo. Que nos renueve, Señor, que nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados y amadas. Siéntense, por favor. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo y en el poder de la palabra, voy a iniciar una serie que la he titulado No te pases. Y cuando nosotros hablamos en nuestra cultura, esta expresión de no te pases, es una expresión coloquial que usamos en nuestra cultura. En México la entendemos muy bien y lo explico para los que nos siguen en otros países. Es decir a alguien no te pases, es una expresión que usamos aquí en México cuando queremos hacer saber a alguien que ha violado los límites, que ha ido más allá de lo debido, que ha ido más allá de lo acordado. ¿Sí? No te pases. También lo usamos cuando alabamos a alguien que hizo más allá de lo esperado. Pero eso, una cosa es decir, mírenme al rostro, una cosa es decirle, no te pases, eso es bueno. Pero decirle, no te pases, eso no es bueno. Puedes decir lo mismo, pero checa la cara y eso va a marcar la diferencia. Y el no te pases con alegría es una expresión que damos, sobre todo es de nueva generación, como de unos 15 años para acá. Es una expresión que está dentro de nuestra cultura, no te pases. O decir, qué pasada lo que dijo, qué pasada ese deportista, qué pasada el clásico ayer de América Chivas, que estuvo buenísimo. Vi 30 minutos. Por cierto, ya no vi al último cómo quedó la América. Me pasé, ¿verdad? Me pasé. No te pases. Entonces, es una expresión que cuando la usamos con alegría y con una buena expresión, es cuando decimos, hiciste más allá de lo que esperaba. Actuaste de buena manera y rebasaste más allá, hiciste más allá de la expectativa que teníamos. Pero cuando estamos molestos por alguien que se extralimitó en un acuerdo o algo que pusimos en claro con cláusulas, decirle no te pases, es decirle no cruces la línea. Estás yendo más allá, te estás extralimitando. Y a la vez estamos advirtiendo, si estás cruzando los límites, vas a tener problemas y puede que los tengas conmigo también. Es un reclamo y a la vez una amenaza y una advertencia. Estamos de acuerdo, en nuestra cultura así se maneja el no te pases. Y al hablar de no te pases, en estas semanas, con la ayuda del Espíritu Santo, en la gracia del Espíritu Santo y que en el poder de la palabra de Dios, vamos a hablar de la importancia de no extralimitarnos, la importancia de aprender a vivir en límites, la importancia de enseñar a los que mentoreamos a vivir y la bendición de vivir en límites, en cuadros. Ustedes escuchan que nuestro pastor al principio yo le corregía porque en Europa y aún en inglés dicen hay que guardar los cuadros, y cuadros aquí para nosotros es una pintura, ¿no? Que adorna. Pero los cuadros habla de trazar límites. También podemos aplicarlo, hay que vivir en cuadros, hay que mantener los límites. Y ahora obviamente tenemos que definir límites y entender que no es sino una bendición, no una maldición vivir
dentro de cuadros, dentro de límites. Entonces, cuando lo aprendemos en nuestro espíritu, vamos a ser prósperos. De hecho, no se puede vivir dentro de los límites sin haber sido bautizados por un espíritu de temor del Señor. No miedo, un temor reverente. Trazar límites sin advertir las consecuencias de violarlos. Escucha bien, trazar límites sin advertir las consecuencias de violarlos sería una trampa y nunca una invitación a la obediencia y a la recompensa. Y ahí es donde, con la ayuda de la palabra de Dios, vamos a Génesis, al principio, al comienzo, capítulo 2. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios, si sabe todo? ¿Por qué permitió que el árbol de la ciencia y del bien fuera plantado en el huerto? ¿Por qué mismo Dios la plantó? ¿Y por qué si Dios sabía que Adán iba a pecar, cruzando los límites, por qué lo plantó el Señor? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Y alguien se ha torturado con esto? Y la verdad, la respuesta es muy sencilla. Porque vamos a la palabra a leer primero esta porción, Génesis 2:15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y noten muy bien: y mandó Jehová Dios al hombre un mandamiento, el primer mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre. No le hizo una propuesta. Si es un mandato, es una oportunidad donde se están trazando límites, donde se están poniendo topes, donde se está haciendo una invitación a no extralimitarse. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero fíjense lo interesante, amados, noten lo interesante cómo termina este versículo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note bien, a veces confundimos, y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude y que a todos nos ayude a entender este principio. No confunda límites con control. No. Se parecen, pero no es. No es lo mismo que lo mismo. Son muy se parece. ¿Cuál es la diferencia entre un límite y un espíritu de control? Eso es lo importante. ¿Por qué tenemos repudio a los límites? Porque los confundimos con control. Cuando no entendemos la bendición de vivir con límites, nos sentiremos controlados. Y vamos a meter chile, mole y pozole en la misma olla. Y vamos a confundir que límites con el espíritu de control. Por eso noten muy bien: si Dios hubiera dicho: ahí está el árbol, no comas, pero no advierte las consecuencias si se viola ese límite, sería control. La diferencia entre control y límites es que los límites, cuando nos marcan un límite, se nos explica, se nos advierte las consecuencias de extralimitarnos. Y el espíritu de control solo dice: no lo hagas, pero no explica las consecuencias. Solamente quiere someter sin explicar. ¿Me estoy explicando? Se parecen, pero no es lo mismo. Tú no puedes decirle a tu hijo: no comas eso.
y ¡pum! Dale un manazo. Eso es control. Límites es, no comas eso porque te hace daño. Porque, entonces, me estoy explicando, es bien sencillo. Noten bien que el cuadro es bien sencillo. Entonces, un anárquico, ¿qué es un anárquico? ¿Qué es anarquía? Alguien que vive sin gobierno, alguien que no admite el gobierno en su vida. Es yo hago lo que yo quiero, yo hago como quiero. La anarquía es rebeldía. Lo que pasa es que anarquía se oye más nice, más técnico. Pero la anarquía es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de hechicería. Es no me digas cómo lo hago, yo sé cómo lo hago. Es querer vivir bajo nuestro propio criterio y nosotros trazarnos nuestros propios límites. Yo sé hasta dónde. No sabemos hasta dónde. Si no, no tuviéramos la palabra. Si no, Dios no nos hubiera dado la palabra. La palabra de Dios es para decirnos, en resumen es, cerca de ti está la palabra, dicen en Deuteronomio, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién va a ir al otro lado del mar y me la va a hacer venir? Ni está arriba del cielo para que alguien te lo baje. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, siempre nos da advertencias, nos traza límites, pero nos dice las consecuencias. Límites, entonces en resumen, cuando un límite es, no te conviene llegar ahí, no pases la raya, no te pases, porque esta es la consecuencia. Y control es simplemente, no lo hagas. Y te dejan así. ¿Pero por qué? No lo hagas. Oye, pero cállate. Pero cállate. Eso no es del Espíritu Santo. Lo primero sí, los límites son. El control es un espíritu demoníaco. Los límites vienen del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a vivir en nuestras vidas con límites. Hay algunos que en una área necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que otros en esa área no tienen ningún problema porque el Espíritu Santo les ha ayudado. Pero todos necesitamos ser ejercitados en nuestro espíritu, alma y cuerpo en cuanto a los límites integralmente. Y necesitamos la gracia del Señor. Y les advierto desde ahora, hermanos, no seremos negados del cielo para esa gracia. Dios nos ayuda. Noten bien, Dios pone el árbol en el huerto de la ciencia del bien y del mal y le dice, no comas. Le pone los límites, pero también les dice, porque si comes, morirás. Si le hubiera dicho solamente, no comas, Dios operaría en un espíritu de control. Y Dios no está controlándolo, lo está invitando a la obediencia. ¿Y cuál es la consecuencia de la obediencia? ¿Cuál es la consecuencia de la obediencia? Recompensas. La recompensa, siempre la obediencia será recompensada. Es un principio del reino de Dios, sí o sí. Y siempre la desobediencia traerá una sentencia. Es un principio del reino, sí o sí. Son principios. Por eso nosotros elegimos. Pero para mí era muy importante no avanzar. Estoy poniendo fundamentos. Y tenemos que diferenciar límites con espíritu de control. Espero que me estoy explicando y estoy siendo claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios esperaba? ¿Qué es lo que Dios quería? Dios, en estos pasajes que acabamos de leer de Génesis 2:15 al 17, Dios le da el privilegio a Adán de comer de todo el fruto del huerto. Noten bien cómo es Satanás y cómo opera nuestra mente. No es que en el huerto Dios le prohibió a Adán. Hablamos más de lo que Dios le prohibió a Adán que lo que Dios le permitió.
¿Por qué? ¿Qué era más fácil? ¿Que comiera de los cientos o miles de posibilidades? Dios le dio el privilegio de comer de todo excepto de. Entonces Dios le dio un privilegio a Adán de comer de todo fruto del huerto, excepto del árbol que ya hablamos de la ciencia del bien y del mal. Le puso límite: no comerás, porque el día que comas morirás. Hace algunas semanas que en misa, justo hace un mes, Misael compartió aquí, y en una frase dijo esto: la tentación es una provocación para salirnos de los límites. Eso lo dijo Misael. La tentación es una provocación de Satanás para salirnos de los límites, ¿sí? Tenemos que entender que la palabra límite designa un tope, el fin o el grado máximo de una determinada cuestión. Eso es un límite. La palabra límite, no lo olvides, designa el tope, el fin o el grado máximo de una determinada cuestión. Ahora, hay mucha gente ignorante que dice: es que Dios le puso una trampa a Adán con el árbol de la ciencia del bien y del mal. No fue una trampa de Dios. Quería el Señor con esta restricción poner en claro que la responsabilidad de Adán era rendir obediencia perfecta a Dios. Si Dios lo pone ahí y le dice qué hacer, sin darle la opción de escoger, entonces no tendría sentido y se hubiera sido Adán un títere. Y Dios no quiere títeres. Dios quiere gente sumisa, nuestra propia voluntad sometida a los principios y a los preceptos de la palabra. Así de sencillo. Miren, cuando yo hablo, cuando en la medida que Dios me ayuda y entreno a pastores, mentoreo a pastores y enseño a otros a ministrar, les digo: nunca des consejería sobre alguien que no entiende límites. Vas a perder tu tiempo completamente. Cuando estás dando una consejería y te das cuenta que llegó a discutir y a querer rebatir y a querer establecer sus propios límites que amplió, no te metas ahí. Haz lo que quieras, bye, y sigue tu camino. Eso es desgastante. Por eso la Biblia dice: no reprendas al necio para que no te odie. No reprendas al necio para que no te hagas como él. Entonces no fue una trampa lo que el Señor hizo con esta restricción. Quiso poner en claro que la responsabilidad de Adán era rendir obediencia perfecta a Dios. Cuando vamos a Génesis 3:3, ahora note muy bien. En el 2:15 tomó Dios al hombre, lo puso en el huerto, y a quien le da esta restricción y esta bendición de comer de todo árbol es a Adán. Y después de esto viene la creación de la mujer, Eva. Y en el capítulo 3 aparece la serpiente. Dice así: pero la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate cómo la astucia de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Quién respondió a la serpiente? Cuando Dios le dio la instrucción de qué comer y la restricción, decirle que no se pasara: Adán, no te pases, no puedes comer de este árbol. ¿Ya estaba Eva? No. Quiere decir que Adán hizo un trabajo bueno de hablarle a su esposa de la importancia de los límites. De ahí es que cuando yo he escuchado un dicho popular mexicano que dice, y eso yo se lo digo a los jóvenes:
yo escuché toda mi adolescencia y parte de mi juventud escuchando, el hombre llega hasta donde la mujer. Eso no es cierto. Si el hombre no empieza y el hombre establece, la mujer no avanza. Y ahí está comprobado. Somos responsables los hombres por eso en el hogar. Somos responsables como sacerdotes. Adán comenzó bien su sacerdocio, luego metió la pata, pero comenzó bien. La mujer, y lo primero que viene y le dice, oye, el Señor, ¿ves aquel árbol? Dios dijo que no, porque el día que comamos vamos a morir. Y cuando viene la serpiente, cuando viene Satanás y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, note lo que le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Adán hizo buen trabajo de enseñarle límites a su mujer. Hola. Entonces, aquí viene el tema. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No moriréis. Por eso estaba mencionando lo que hace unas semanas Misael habló aquí. La tentación es una provocación para salirnos de los límites que Dios ha trazado. Y ahí es donde empieza el tema. No moriréis. La invitación de Satanás es: si te extralimitas, no hay problema, no hay bronca. Y noten muy bien lo que más dice: sino que sabe Dios. Uy, qué duro. Dios sabe, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La primera parte es verdad, sí van a ser abiertos sus ojos, pero la segunda parte, seréis como Dios, ya es un asunto de la misma frustración de Satanás. No pierdan Génesis, no lo pierdan, vamos a regresar, pero para mí es importante que leamos Isaías 14. Isaías como referencia, Isaías capítulo 14. Habla del rey de Tiro, pero todos los teólogos están de acuerdo. Estamos de acuerdo todos. Aquí habla del escarnio contra el rey de Babilonia. Y luego en Ezequiel habla del rey de Tiro, que hace un paralelo al corazón satánico. Dice el versículo 11, 14:11: descendió al Seol tu soberbia. Habla de Satanás. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hijo de la guayaba. Lucero, hijo de la mañana. Habla de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Se acuerdan que en Lucas 10 Jesús habla, dice, vi caer? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí viene el pecado de Satanás en el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos para abajo. Se extralimitó porque era un querubín creado y quiso ocupar, se pasó, se extralimitó y quiso ponerse a la altura del creador. Entonces todo comenzó con una extralimitación. Por eso Satanás tiene coraje hasta el día de hoy, porque él fue lanzado del cielo por pasado. Se pasó. No te pases, yo creo que le decía el Señor, y estaba ahí atrás.
Era creación y dice, voy a poner mi trono, quiso ser como Dios. Lo pueden leer Ezequiel 26, 27 también. En el paralelo del rey de Tiro, que habla del espíritu demoníaco también. Que parece que en TCD en este mes nos vamos a encontrar con ello. No sé hasta dónde llegamos, a qué capítulo. Pero entonces nos vamos dando cuenta que Satanás se extralimitó. Quiso ser semejante al Altísimo. Y el único semejante al Altísimo es Cristo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Entonces Satanás quiso ser Cristo. Y como se extralimitó, caes del cielo. Entonces lo vemos operando después de su caída. Y la manera en la que quiere operar después de la caída es tentando a Adán y a Eva a extralimitarse. Y les da la doctrina, no, es que a Dios no le gustó eso que yo quiera hacer, que nadie quiera hacer como Él. Dios sabe que van a ser como Él. Les mueve por ahí el tema. Y noten muy bien. ¿Me ayudas con el piano, Mike, por favor? Escuchen bien. Vamos a leer otra vez, regresamos a Génesis 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Yo hago una pregunta, ¿y los otros eran malos? ¿Los otros eran malos? Yo hago una pregunta, ¿era mejor este? Contésteme. ¿No? Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Eso que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nos podemos meter en asuntos teológicos, pero vamos a asuntos prácticos, lo cual estamos hablando. Escúcheme bien. Y aquí es donde para mí yo le pedí al Espíritu Santo que me ayude a plantar esto. Cuando dice Satanás, sino que sabe Dios. Primero cuando le dice, no morirás, está diciendo, Dios es mentiroso. Y la palabra de Dios dice, sea todo hombre mentiroso, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es perfecto, Él es la verdad, camino, verdad y vida. Sino que sabe Dios que extralimitarnos, la tentación a extralimitarnos, se trata de lo siguiente. La meta es esta. Satanás le está diciendo a Eva, en otras palabras, Dios les está poniendo límites porque sabe que después de los límites hay algo muy bueno que Él no quiere que se enteren. Y Eva dijo, es verdad, Dios nos está ocultando algo. Dios nos está ocultando algo. Entonces no es tan bueno Dios. O sea, nos pone límites y ahí es donde entró la confusión del control. Dios nos está controlando. Cuidado. ¿Han escuchado a jóvenes tontos en la casa de Dios que dicen, ay, es que yo quiero vivir mi vida, yo quiero probar un poco del mundo para luego venir y dar testimonio? O sea, ¿cuál es el calificativo? ¿Idiota? Si tú vas a la etimología, eso es ser idiota. Y todos los que conocieron a Cristo ya después de haberle dado vuelo a la hilacha dicen, hijo, no hagas eso. No hagas eso, no hagas eso. ¿Cierto o no? Aquellos que conocieron a Cristo ya después de haberle dado vuelo a la hilacha dicen, no vale la pena, no va por ahí, es puro engaño. El engaño del pecado. La Biblia habla del engaño del pecado en Hebreos. ¿Cuál es el engaño del pecado? Esta es la esencia del engaño del pecado. La esencia del engaño del pecado es
Dios pone límites porque no quiere que descubras que hay después de los límites, porque es muy bueno y Dios no quiere que lo disfrutes, porque Dios te quiere privar de cosas que te conviene. Dios es gacho, Dios te controla. Ese es el engaño del pecado. No. Hubiera sido control, no comas, si Dios no advierte la consecuencia. Y Dios dijo, no comas porque morirás. Los límites. Hace un tiempo, ministrando yo a alguien que quería ayudar, me di cuenta que el problema principal que tenía en su corazón es que confundía límites con control. Lo confundía. Y todo nació que nunca se supo conectar con su papá biológico y veía la autoridad como una amenaza, no como una bendición. La autoridad no es una amenaza. Puede haber autoridades que no saben ejercer su autoridad, es verdad, pero toda autoridad que no gobierna, sino que controla, no confunda gobierno con control. Y en los países latinos, sobre todo, y en México, confundimos gobierno con control. El gobierno es santo. Ser gobernados es trazarnos límites para bendición. Y el control es trazar límites sin explicar, sin dar razón de nada. Es autoritarismo. Y ayudando yo a esta persona, yo estaba hablando con él y trataba de ayudarlo, trataba de hacer lo mejor que yo podía. Yo sabía que tenía un problema de ello y trataba de ayudarle, y me apareció un cuadro, me apareció una visión, y desde entonces la he guardado en mi corazón y ahora la voy a instruir a ustedes, porque me ayudó a mí. Intenté ayudarle a él, no le ayudó mucho, pero a lo mejor a usted le va a ayudar. El redil. ¿Qué es un redil? ¿Para qué es un redil? Hermano Limón, usted es un experto en eso porque usted de niño fue pastor de ovejas, no de las ovejas de 2 patas, sino de 4, las que dan menos problemas. Es un lugar donde se guardan las ovejas todas juntas. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para cuidarlas. ¿Qué características tiene un redil? ¿Qué características tiene un redil? ¿Redondo, cuadrado o redondo? Límites. El redil, la esencia del redil, el pastor cuando construye un redil para sus ovejas, el redil es límites. Está pensando en controlarlos o protegerlos. Y siempre una oveja que no conozca el corazón de su pastor va a decir, me quiere controlar, me quiere controlar, no quiere que salga y vea que hay más allá. No es eso. O sea, desde hace muchos años Norma y yo propusimos en nuestro corazón, primero tenemos un trato con nuestro pastor, con Vicente. Cada vez que viene es un pacto que tenemos. Si ve alguna actitud en la que no estamos pastoreando, sino tendenciosos a controlar, Él nos ayuda. Nos dice, cuidado aquí. O nos dice, para aquí. Porque si de algo los pastores, hablo de mí, voy a hablar de mí. Si algo los pastores nos puede Satanás engañar,
es que en vez de pastorear, controlemos. Pero si somos ayudados por el Espíritu Santo, pastoreamos. Redil. Mi trabajo es pastorear. Por eso muchas veces la oveja que anda perdida, a meterla al redil. Las ovejas comúnmente no entienden para qué es el redil, aunque debieran entenderlo. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. El pastor entra al redil y las ovejas tienen que entrar al redil. Y no faltará una por ahí desbalagada, ¿qué? Hay que agarrarla y hay que meterla. Y si quiere andarse, ser chivo en vez de oveja, se va a dar con pared. Por ejemplo, como pastor, Norma, yo nunca vamos a discutir con alguien que interprete que controlamos en vez de pastorear. Yo no voy a tratar de defender y decirle, no, mira, es que no es mi intención controlarte. No, si tú no conoces mi corazón, es tu problema. No es mi bronca. No es mi bronca que los límites que trazamos conforme a la palabra y la visión que llevamos a la iglesia y la manera en la que la desarrollamos, si no le gusta a alguien, hay rebeldía en su corazón. No quieres estar en este redil, búscate otro. Más bien nunca vas a encontrar un redil. Tú vas a querer establecer tus propios criterios. Es que yo pienso que es así. Yo me doy cuenta. A muchos que van creciendo, van desarrollando, uno le dice, redil, no, redil, me controlas, redil, me controlas, adiós. Yo no voy a discutir con eso. Yo no voy a pelear con nadie nunca aquí en la iglesia con eso. Si alguien quisiera decir no estoy de acuerdo y contaminar a otros y me llevo un grupo, adiós, bye. Nosotros no invertimos nuestro tiempo pastoreando ovejas que oyen nuestra voz y nos siguen, no con chivos. Esto funciona así. Soy pastor y tenemos en nuestro corazón ministrar. Los límites nos hacen bien. Vamos a hablar límites en muchos aspectos. Podemos sentarnos el resto del año. Y voy a hacer una reunión para puros matrimonios, para hablar de los límites en el sexo. Vamos a echar a todos los solteros y nos vamos a ver aquí un viernes en la noche y vamos a hablar abiertamente de sexo. Límites en el matrimonio, en el sexo. Hola. 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 Y unos van a descubrir que, uy, no manches, me estoy pasando. Y otros van a decir, no hombre, tengo cancha todavía. De eso se trata. Hola. Los solteros están, pues cásense y pueden venir. Ese día nada de cámaras ni nada, porque vamos a hablar cosas de adultos. ¿Están bien, adultos? Hola. De los hermanos. El redil limita y salva de los depredadores. Los límites salvan. El control ata la voluntad. El límite te deja libre tu voluntad para rendirla. El control no te da opción de decidir, te controla, te atrapa, te hechiza. Se parecen pero no son. Los límites nacen del cielo, vienen del cielo. El control viene del infierno. Se parecen
Satanás siempre va a ser un imitador. Si yo llego y te digo, ten, brother, te regalo este billete de 300 pesos. Entonces, ay, brother, gracias, gloria a Dios. Y vas tú a comprar algo y pagas con uno de 300, te van a decir, brother, no estamos jugando. No, pues, yo estoy pagando con uno de 300. Un falsificador, espero que no haya uno aquí, como los billetes y los diezmos que aparecen falsos, ¿no? No, en serio. No estoy bromeando. Un falsificador siempre va, obviamente, a hacer una réplica de lo original. Satanás quiere hacer una réplica de los límites con control. Nada que ver. Los límites son para que no muramos. El control ya nos mata inmediatamente. Entonces, vivir bajo gobierno de Dios es una bendición. Ahora estoy dando esta introducción porque a mí me interesa que no confundamos las cosas. ¿Sí? En Génesis 11, cuando se construyó la torre de Babel, la meta, se estaban extralimitando, querían llegar al cielo, y Dios le dice, tranquilos, su lugar es allá, y ahí suministro mi poder, y ahí los bendigo, y ahí hago mi obra. Toda extralimitación traerá confusión. Eso nos enseña Babel. Toda extralimitación traerá confusión y dispersión. Y Dios quiere ayudarnos y enseñarnos con su espíritu. Quiero que vean, vamos a ver un video. Antes déjenme explicar el contexto, antes que lo pongan, prepárenlo. Es una campaña que hicieron en el país de Nueva Zelanda. Yo sé que algunos ya lo han visto, pero es impactante este video de cómo no respetar los límites. Y aquí habla de cruzar, de pasarse. Alguien que se pasó y manejó más duro de lo que debiera hacer. Me contaban unos papás en la semana, un hijo precioso que tienen, es precioso ese chamaco. El lunes le dice a su mamá, hijo, conduces muy rápido. No, mamá, ya saben. Y al miércoles le dice a su papá por separado, hijo, conduces muy rápido. Y al otro día, cuando le dicen, no, debieras, le ponen límites. Y el día que anda solo, se extralimita. ¿Y qué creen que pasa? Placa. Y dice, el chico se arrepintió, se humilló con sus papás. Dice, papás, lloré por el susto, por todo, pero lo primero es que vino la voz de ustedes cuando me ponían límites y me extralimité. Vamos a ver este video, las consecuencias de extralimitarse. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Eso sucede cuando nos extralimitamos. Cuando vemos nosotros, este es el límite. Yo en mi carro, Irán accidentalmente le puso una alarma que cuando llega a 90 kilómetros por hora, ¡pum!, empieza una alarma a advertirme, vas a 90. Y me molesta, cuando voy en la carretera me molesta, porque cada rato escucho ese mendigo ruidito. Y me molesta. Y un día Irán iba conmigo y dice, papá, si quieres lo quito. Y le dije, sí, quítalo, ese ruido ya me tiene molesto. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, no lo quites. Le dije, no, hijo, deja ese ruidito, porque ese ruidito me advierte.
me anuncia. No estoy diciendo que con esto siempre manejo a 90, pero no juego con esas cosas. Mi vida es tan preciada para el Señor, tu vida es tan preciada para el Señor, que no podemos extralimitarnos. Ese video a mí me impactó. ¿Verdad que está impactante? ¿Sí? Los excesos, extralimitarse. El Espíritu Santo nos quiere enseñar. El Espíritu Santo nos dice con mucho amor: hey, no te pases. Stop, para, no te pases. Y una iglesia que cada miembro, escucha bien, cada miembro, comenzando por nosotros como pastores, entendemos los cuadros que tenemos y los límites, es una iglesia que va a funcionar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no avala la extralimitación, nunca. Cuando cruzamos, hay un chiste que contaban que decía, que se corrió mucho, ¿no? Que cuando vas a 90, pues los ángeles se ponen nerviosos. Cuando llegas a 110 se bajaron los ángeles y se quedó Cristo. Y cuando vas a 140, a 130 se bajó Cristo y te dejó solo. Cuando la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios, ¿a qué creen que se refiere? No fue la tentación, lo llevó a la cima del templo y le dice, el mismo diablo le citó el Salmo 91 que muchos de ustedes ni se saben. Yo sé que muchos dicen, por eso no memorizo la Biblia, porque me puedo parecer al diablo, pastor. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, aviéntate. Y mira lo que le dice Satanás, porque escrito está. Eso lo dijo Satanás, que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Es lo equivalente. Una vez escuché a alguien orar en serio. Nos íbamos a comer unas garnachas de esas mantecosas mexicanas y alguien oró así, ¿sí? Señor, y límpialos de todo colesterol. A lo mejor la oración sería, Señor, pon el proverbio, ¿no? Pon cuchillo a nuestro cuello. Tentar al Señor es decir, tú me pusiste un límite, ¿verdad, Dios? Porque después del límite hay un terreno bien padre que tú no quieres que yo conozca. Me estás controlando, Dios. No es justo que no me dejes ver más allá de los límites. Y Dios dice, ¿quieres ver más allá de los límites? Adelante, pero morirás. El staff pastoral dentro de los temas pendientes que tenemos es cómo ayudar, cómo vamos a ayudar en las bodas cristianas, que unas terminan siendo aquí en Conquistando Fronteras, que de cristianas no tienen nada. Porque no hay temor de Dios, porque se cruzan los límites, se saltan las trancas, porque esa es la tentación. No pasa nada. Lo que pasa es que te quieren controlar. En esa iglesia te prohíben. No se prohíbe nada en esta iglesia. Tú decides obedecer o no. Se acabó. Sabiendo que la paga del pecado es la muerte. Y hay tantas cosas importantes que con la ayuda del Espíritu Santo en esta semana vamos a ir estudiando, y más que predicar vamos a ir meditando juntos estos temas. ¿Les parece? ¿Les parece? Y vamos a aprender vamos a leer algunas consecuencias de extralimitarse, y vamos a aprender también la bendición de guardar límites, y vamos a aprender cómo ayudar a otros a vivir en límites, y vamos a aprender cómo permitir que otros nos ayuden a vivir en límites.